Ha sido adaptado a la tele, a las películas animadas, al cine y a una infinidad de medios. Hoy vamos a hablar de uno de los cómics más influyentes de las últimas décadas, Flashpoint. Quédense en esto que es la cueva del velocista cansado. Muchachos, ¿cómo están? Otra semanita en que me hacen el favor de escucharme, que estamos aquí en un capítulo de miércoles. Y pues bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde que hablamos sobre un tema relacionado con el personaje principal de este canal, que es Flash. Por lo tanto, creí apropiado traerlo de regreso. Y bueno, hoy ya que hemos hablado sobre Flash en el cine, en las películas y en la serie de CW, pues hoy toca hablar de uno de sus cómics y uno de los cómics que más ha influido en años recientes. De hecho, cuando pensamos en historias de Flash, lo normal es que pensemos luego en Flashpoint, precisamente porque ha sido una historia tan importante y que la hemos visto tantas veces que ya la tenemos como un referente inmediato del velocista. Ahora bien, que sea un referente, que sea tan conocida y tan adaptable, no quiere decir necesariamente que sea una gran historia. De hecho, pues bueno, en este capítulo le vamos a hacer una mini reseña. Yo considero que a pesar de que sí es muy representativa, es muy icónica y está entretenida de leer, lo cierto es que no está ni cerca de ser la mejor historia que tiene Flash. Pero bueno, vamos por partes. Flashpoint nos cuenta la historia de Barry Allen, quien en una búsqueda de salvar a su madre de la muerte, viaja en el tiempo y la rescata de Flash Reverso, que fue quien la asesinó. Bien, al hacer esto, el tiempo se fragmenta, se daña y crea una nueva línea temporal en la que los otros héroes de la Liga de la Justicia se han visto afectados. Primeramente, no existe Superman porque la cápsula en la que viajaba y con la que llegó al planeta fue interceptada por los militares de Estados Unidos, a lo que al encontrar un alienígena, pues decidieron experimentar con él, analizarlo y mantenerlo cautivo. Por lo tanto, este Clark nunca ha recibido la luz del sol, nunca conoció a los Kent, por lo tanto nunca obtuvo sus poderes ni se volvió Superman, de hecho sigue encerrado. Por otra parte, en el accidente de los Wayne, es Bruce quien termina pereciendo y por lo tanto su padre se convierte en Batman, uno más brutal, más sediento de sangre, que no teme usar armas y acabar con los criminales. De igual modo, su madre se convirtió en el Joker al perder la razón. Y bueno, las diferencias continúan. Podemos encontrar que Wonder Woman y Aquaman no son amigos, al contrario, empezaron una guerra entre Amazonas y Atlantes después de que, bueno, al tener pues sus quereres por ahí, Mera, la esposa de Aquaman, se enteró, decidió ir a tomar venganza y le salió mal porque evidentemente Wonder Woman le ganó, la decapitó y por raro que esto suene, termina desatando la guerra entre estas dos facciones y que, bueno, termina llevándose al mundo entre las patas. Durante la historia podemos ver a muchos otros héroes de la mitología de DC que, sin embargo, se sienten algo desperdiciados y, bueno, empezando por el que yo más sentí personalmente es Hal Jordan como Linterna Verde. Aparece muy brevemente, luego, pues lo liquidan, no tiene realmente una participación importante y es que, vaya, Linterna Verde es uno de los personajes más importantes y emblemáticos de la Liga de la Justicia. Ojalá hubiera tenido un rol un poquito más importante. Digo, entiendo que en esta línea temporal Hal Jordan nunca se convirtió en Linterna Verde, pero aún así como en su faceta de piloto pudieron haber encontrado otro rol para darle. De igual modo, Cyborg, a pesar de que sí aparece mucho, la verdad es que al final no recuerdo un momento así importante de él, más allá de que intenta reclutar al Batman, al Batman alterno, pues, y intenta hacer su resistencia para frenar la guerra, pero no le funciona y eventualmente se termina uniendo con Flash y Batman para rescatar a Superman. Pero todo esto que menciono es únicamente, pues, un contexto general, así un momento en el que él pueda brillar o luzca sus habilidades, pues, la verdad es que no pudieron haber hecho algo diferente ahí. Y la lista sigue, ¿eh? Los personajes de DC, más allá del protagonista, que es Flash, de Batman, y, pues, quién sabe, a lo mejor Superman.
Pues no tienen mucha participación, sus roles en la historia se limitan a una sola cosa, a una sola función y luego desaparecer. Justo por esto yo difiero con la idea que muchos tienen como de: "Ay, no, es que el mundo alterno de Flashpoint era superinteresante", y no sé qué tanto. La verdad es que no, era mucho menos interesante que, la Tierra a la que estamos acostumbrados de DC. Tenía menos héroes, la mayoría de ellos, o no nacieron, o nunca se convirtieron en superhéroes, o se mueren luego luego. Realmente no tenía tanto jugo por explotar. Reconozco que la idea de ver al padre de Bruce como Batman y, bueno, con las diferencias que ya mencioné, pues sí está interesante, pero tampoco da para tanto, ¿eh? Quien verdaderamente se roba la historia, y eso que llega ya al mero final, al clímax, es Reverse Flash, cuando le explica a Barry que él no es el culpable de haber creado este mundo. Porque Barry obviamente pensó que todo había sido ocasionado por su némesis, pero bueno, pues como ya después Eobard le explica, este mundo se creó a raíz de un capricho del héroe, algo sumamente raro, pero que le cala, porque es como el mundo se está acabando y es tu culpa. Además es algo completamente egoísta, decidiste salvar a tu madre, no decidiste evitar el holocausto ni nada. Y bueno, este diálogo de Reverse Flash es de los más geniales que tiene el personaje, es un momentazo la pelea que tiene contra Barry. Y además aquí se rompe pues un tema recurrente de los cómics, que es que, ay, ¿por qué Reverse Flash no termina con la vida de Barry? Pues porque normalmente la existencia del propio Eobard está ligada a que Flash exista. Sin él sería una paradoja en la que ya nunca nacería. Y por eso se puede llegar a entender que no quiere acabar con la vida de su némesis. Pero aquí, con los sucesos que hay, se abre una posibilidad de que Reverse Flash pueda ahora sí terminar con Barry, a pesar de que esto, pues, no termina sucediendo, evidentemente. Y es algo un poco triste que, bueno, el villano de esta historia, aparece ya al final, tiene una aparición, les digo, muy importante y muy llamativa, se roba los reflectores, es genial verlo. Pero su fin está increíblemente equis, lo atraviesa con una espada por detrás el nuevo Batman. Esto, vaya, está no chafa, lo que le sigue, todavía prefiero un poquito más en la versión de la película animada, donde le dan un disparo en la cabeza. También es Batman, pero digo, de un disparo a una espada, como que tiene más sentido, la bala, ¿no? Y el cierre de la historia es realmente lo que cambia por completo la perspectiva que teníamos del personaje de Flash, y sobre todo para el público general. Si tú le preguntas bueno, a la mayoría de los que tienen acceso a Internet, pues asocian a Flash con viajes en el tiempo, con reiniciar el universo. Pues esto es un poco triste porque creo que limita mucho, mucho la idea del personaje. Flash es más que solamente un reboteador de universos, pero pues sí, en esta historia Flash viaja al pasado, evita, valga la redundancia, evita que su versión anterior evite la muerte de su madre, digamos que volviendo toda la normalidad, pero no exactamente. Verán, en los cómics, la etapa antes de Flashpoint y después de Flashpoint son diferentes porque la historia de este cómic fue escrita y diseñada para precisamente reiniciar el universo DC y hacerlo desde cero con lo que se llamó los Nuevos 52, que es una etapa en los cómics de DC. Bueno, ¿por qué hicieron esto? Pues la verdad es que no me parece una idea loca, de hecho me resulta correcto, porque bueno, piensen que los cómics es un medio muy diferente a, por ejemplo, películas, series, incluso mangas, ¿no? En los cómics no hay un autor únicamente, sino que son varios trabajando a un mismo personaje y cada personaje le da sus propios enfoques, sus propias historias, cambia cosas a su antojo. Entonces los cómics es un medio muy cambiante. Hoy un personaje está muerto, mañana revive, al rato es bueno, al rato es malo. Juegan mucho con esto porque evidentemente cada autor tiene sus visiones, cada autor quiere hacer sus propias historias con la mayor libertad posible y esto puede llegar a confundir a los lectores, especialmente a los novatos,
o a la gente que quiere apenas iniciarse en este medio y se encuentran con que no pueden ir a la tienda a comprar un cómic y leerlo así nomás porque no le entienden nada. En este aspecto, se me hace perfecta la idea de que reiniciaran a DC y, pues, sí, para que los nuevos lectores pudieran acercarse, tener un inicio fresco. Y bueno, a pesar de que nos lo vendieron como un reinicio total y completo, lo cierto es que, bueno, leyendo historias de los Nuevos 52, muchas cosas no te las enseñan desde el inicio. Por ejemplo, y bueno, enfocándonos a Flash, ¿no? En el número 0 sí te cuentan los orígenes, cómo obtuvo sus poderes Barry, pero en el número 1 de los Nuevos 52 ya podemos verlo, como un héroe experimentado, con su traje normal, con un control bueno de sus poderes, e incluso en esos primeros números se nos hace mención a que ya lleva un tiempo, un par de añitos siendo Flash, y ya se ha enfrentado a muchos de sus villanos. Entonces, pues, no diría que es un reinicio total desde cero. Rescatan algunos elementos que ya existían y otros los reescriben totalmente, ya sea para bien o para mal, porque bueno, no me van a negar que esa etapa de los Nuevos 52, pues sí trajo 2 que 3 cosillas buenas, pero también trajo un montón de cagadas que, bueno, tal vez sea porque uno está más acostumbrado a historias tradicionales, pero, muchas de las historias que se presentan en estos Nuevos 52 y en general todos los superhéroes, no solo de Flash, no son tan interesantes como las previas o como las que vendrían después en otro reinicio que hizo DC, llamado Rebirth. Porque sí, ya se le está haciendo costumbre a la editorial estar haciendo reinicios constantemente para que, pues, los fans puedan seguirse acercando. Y la verdad es que entre tanto reinicio, me temo que se vaya a hacer, nuevamente complicado de seguir, porque ya no vas a saber cuándo se reinició, cuándo no se reinició, cómo están las cosas, qué línea de tiempo es esta. Ese es uno de los grandes problemas con reiniciar la continuidad. El otro es que, pues, crea en el espectador la sensación de que, pues, ya no hay una amenaza realmente en las historias. Por ejemplo, con Flash, si perdiera algún ser querido, que impide que Flash viaje en el tiempo y no suceda, y lo evite. Que impide que viaje en el tiempo y, derrote a un villano que no podían. O sea, ¿sí me explico? Esto crea, la sensación de: "Ah, pues que viaje en el tiempo, ah, pues que viaje en el tiempo". Y si bien lo han intentado, controlar con esto de: "No, es que los viajes en el tiempo son peligrosos", pues en el fondo todos sabemos que hay situaciones en las que, por más que un viaje en el tiempo implicara riesgos, te la juegas porque de plano están muy jodida la situación. Pero todo esto ya es como unos contras, adicionales. Realmente dentro de la historia, o si analizáramos solamente Flashpoint por sí solo y no tanto hablando de lo que representa y de lo que ha sido para DC, pues la verdad es que sí es una historia muy entretenida, muy disfrutable. Y sí, yo sé que lo digo seguido, pero para los que están iniciando en conocer a los superhéroes, familiarizarse con DC, sí, Flashpoint es una historia obligatoria y es bastante recomendable porque, pues como les menciono, reinicia esto y los ayuda a que puedan, pues tener un punto de partida, sobre todo si queremos hablar de historias del velocista. No, podemos ver mucho de él, incluso de su historia de origen, de su pasado. Es el centro, el salvar a su madre, el centro de la historia es eso. Y vaya, es también el centro del personaje, entonces, ¿cómo no va a ser, importante la historia de Flashpoint? ¿Recomendada? Sí, por supuesto. Y bueno, menciono también la importancia porque esto es el inicio de una nueva sección aquí en los podcasts, en donde voy a ir analizando los eventos más importantes del universo de DC Comics, partiendo desde aquí hasta la actualidad, que bueno, ahorita es una cosa, pero probablemente cuando llegue a ese punto ya va a ser otra cosa. Es decir, que vamos a estar hablando de Forever Evil, de Convergencia, de Rebirth, de, bueno, hasta lo más reciente, hasta lo más reciente que es, creo que Infinity Crisis, y que bueno, les menciona que probablemente cuando lleguemos a ese punto ya va a haber nuevos eventos, entonces pues lo que tienen que hacer por su parte es mantenerse al pendiente de este podcast, que ya saben que sale cada miércoles, suscribirse si están escuchando esto en YouTube
Y bueno, eso sería todo. Nos estamos escuchando la próxima semana con un nuevo capítulo de La Cueva del Velocista cansado. Hasta la próxima.